Bien. Entonces este segundo libro nos habla mucho sobre la esperanza, nos abre a la esperanza. Y es un pueblo que ha estado durante mucho tiempo en esclavitud. Obviamente nos está hablando de un pueblo, no nos está hablando de la esclavitud de Egipto, eso pasó hace muchísimos años, nos está hablando de la esclavitud que vivieron en el exilio. Por lo tanto, ya nos está hablando de otro periodo totalmente distinto, ya no nos está hablando de Asiria, nos está hablando de Babilonia, de la época de la esclavitud en Babilonia. Recuérdense que cuando ellos son llevados al exilio, quien es llevado al exilio no simplemente sale de su tierra, sino que es esclavizado en la otra tierra. ¿Sí? Se los llevan a Babilonia y ahí son esclavizados. Pero él, o sea, este autor, este Isaías, en realidad no sabemos cómo se llama, pero le llamamos el segundo Isaías, está convencido de la eficacia de la palabra de Dios en la historia. De hecho, repite insistentemente, así dice el Señor. Y esta palabra que habla de la acción de Dios que interviene en primera persona en el decurso de los acontecimientos. Esta palabra que, como bien sabemos, ¿no? Imagínense, llevamos siglos que el pueblo de Israel escucha constantemente así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Un Dios que actúa a través de la palabra, un Dios que dice hágase la luz y se hace la luz, un Dios que hace que dice y se hace lo que dice. Y finalmente un Dios que se manifiesta. ¿A través de qué? La palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne, ¿no? Fíjense que todo tiene un hilo, ¿no? Si ahora uno agarra la primera página de Juan y empieza la palabra de Dios se hizo carne, es como me están hablando en chino. Pero si yo tengo todo el seguimiento de Dios creó al mundo a través de su palabra, Dios salvó al pueblo de Israel a través de su palabra, y luego la palabra de Dios se hizo carne, todo tiene un hilo. La palabra de Dios es palabra poderosa. Y nosotros, como imagen y semejanza de Dios, tenemos un poco una noción de lo poderosa que puede ser la palabra. Cuando yo digo, yo confío en ti, eso tiene un efecto en ti. Pero también tiene un efecto en ti cuando te digo, tú no sirves para nada. Las palabras son muy poderosas. No solo las que nosotros decimos a los otros, sino también las que nos decimos a nosotros mismos. En nuestro inconsciente o en nuestro consciente. Qué tonto soy. Cada vez que yo inconscientemente, mi cerebro manda una señal a mi brazo y dice, levántate, mi brazo se levanta. Consciente o no de ello, mi brazo responde a esa palabra que aparece en mi cerebro como una orden, levántate brazo. Y por lo tanto mi cuerpo responde. Si yo todo el día me estoy diciendo qué tonto soy, pues de hecho mi cuerpo responde a eso. Y me cuesta más entender. El poder de las palabras. Por eso, y no solo porque es mal educado decir malas palabras, las malas palabras hacen mucho daño. Bien me lo decía mi madre, yo era bien mal hablada antes. Decía, no hables así, no hables así. Y uno no es consciente, pero las malas palabras van calando, ¿no? Dios se manifiesta a través de su palabra. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del poder de esa palabra. Y este segundo Isaías nos va a mostrar un especial interés en este significado profundo del camino de regreso del pueblo desde Babilonia hasta Jerusalén, ¿no? Va a centrarse mucho en esto. Entonces vamos a ver varias partes, ¿no? A nivel como histórico. Lo primero, a nivel histórico, es el drama del exilio.
quien no ha sido obligadamente exiliado de su país, ¿no? Como obligatoriamente, no entiende lo que significa ese drama. Quien no le ha quedado de otra que salir de su tierra. Pienso ahorita mucho en los ucranianos. No entendemos lo que significa ese drama. Algunos, de alguna manera, lo hemos vivido, quizás no tan dramáticamente, pero igual dramáticamente. Entonces, no tenemos noticias sobre el autor de esta segunda parte del libro de Isaías. No sabemos quién es, pero lo único que sí sabemos es que él tiene una percepción y una conciencia de ser un enviado. De hecho, en el capítulo 48, versículo 16, dice claramente Isaías, y ahora el Señor me envía con su espíritu. Él se sabe una persona enviada por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora es posible definir al menos a grandes rasgos la situación que reflejan sus oráculos, ¿no? Para saber históricamente qué es lo que está pasando. Isaías estaba en Babilonia, capital de un vasto reino que estaba sobre el río Éufrates y que había sustituido al reino asirio en el 612. Nena. Ahora sí. No sé, perdón si fue que lo dijiste la clase pasada que no pude entrar. ¿El primer Isaías lo escribió una persona y el segundo otra persona? Así es, porque estamos hablando de dos periodos históricos muy diversos. Eso lo dije en la clase introductoria para Isaías, que sí, son tres Isaías sí. Totalmente distintos. Con tres autores diferentes. Exactamente, Okay, sí, porque son periodos históricos totalmente diversos y bueno, ninguna persona hubiese podido sobrevivir tantos años viva. Matusalén. Exactamente, exactamente. Ok, gracias. Bien. Entonces, este hombre estaba en Babilonia, un vasto imperio que había sustituido el reino asirio en el 612. Siempre que hablamos de sustitución, estamos hablando de la zona de Palestina, obviamente, porque probablemente este reino ya existía, este imperio ya existía, solo que no estaba gobernando sobre Palestina, sino que el que gobernaba sobre Palestina era el imperio asirio, ¿sí? Pero luego viene el imperio babilónico en el 612, que fue el año de la caída de la capital de Asiria, que es Nínive. Antes había caído Asur, la última que cae es Nínive. A Babilonia, recuerden, se había sido deportada la parte más noble e influyente del reino de Judá por Nabucodonosor en el famoso exilio, en el segundo exilio, que es en el 587, que él agarra y destruye el templo y saca a toda la nobleza, y no solo a la nobleza, sino a la gente más influyente, la saca toda, ¿no? Y se las lleva a Babilonia. El número de deportados era muy numeroso, muy numeroso. Se cree que en total alcanzaba unos 20.000 personas. Para nosotros eso es poquito, pero para una nación tan chiquitita como la judía era un montón de gente. Recuérdense que ellos venían de una tribu de 12 tribus. O sea, era una familia en el fondo. 20.000 personas es un montón de gente. ¿Sí? Entonces, el profeta entonces es llamado a anunciar una buena noticia, una buena nueva. Eso es lo que significa la palabra evangelio, significa buena nueva. Este profeta les va a decir que la cautividad en Babilonia está por terminar, que el regreso a través del desierto florecerá bajo la guía atenta y fuerte del Dios pastor. Piense en Isaías 40:11, bueno, sí, 1:11 dice así, vamos a leer. 41 al 11. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Este es Dios hablándole al profeta. Gritadle,
que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Escuchen esto, es muy fuerte. Primero arranca diciendo, consuela a mi pueblo, ¿no? Como Dios diciéndole a Isaías, ve y consuela a mi pueblo, habla al corazón de Jerusalén. Es que solo hablando al corazón de Jerusalén, Jerusalén podía salir de esa depresión en la que estaba. Esta acción de consolar era una acción mucho más profunda que luego la vamos a ahondar en este término consolar. Y luego dice, está pagado su crimen. ¿Quién pagó el crimen? ¿Quién pagó el crimen, el pecado de Israel? Jesús. Si lo quisiera. Claro, pero estamos hablando de el 600 antes de Cristo, el 600 antes de Cristo, el 587, ¿no? El 500 y tantos. Pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. ¿Quién es capaz de pagar doblemente por nuestros pecados? Si yo lo máximo que puedo hacer es, bueno, y ni siquiera pagar mi pecado, y ni siquiera puedo pagar mi pecado. Porque el daño de mi pecado es tan profundo que lastima el corazón de Dios. Y para subsanar ese daño no es posible por mano humana. Y aquí dice, doble paga, el Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, escuchen esto, ¿a quién le suena esto? Una voz grita, en el desierto prepararle un camino al Señor. Juan el Bautista. Bien, Juan el Bautista. Estamos hablando de 500, un poco más años antes de Cristo. En el desierto prepararle un camino al Señor, allanar la estepa, una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y atento, miren lo que dicen aquí. Se revelará la gloria del Señor. Está Juan el Bautista preparando el camino y se revelará la gloria del Señor. Y atento, y dice, y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. La palabra de Dios hizo carne. Se revelará la gloria del Señor. ¿Quién es la gloria del Señor? Jesús. Fíjense que todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es pasajero. Que esa seguridad que ponemos en la belleza humana, eso también pasa, como pasa la belleza de la flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No, este tema del poder de la palabra que permanece. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. El heraldo es un mensajero, es alguien que viene a hablar de Dios. Y entonces todo esto es Dios hablándole a Isaías. Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión. Alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Obviamente Isaías iba a temer, estaba todo un pueblo exiliado hace 40 años, amargado, triste, ya habiendo olvidado a Dios directamente, o habiendo olvidado a Dios. O sea, la gente que ya era adulta nunca había conocido el templo de Jerusalén. La gente que ya tenía 40 años, 30, nunca habían conocido Jerusalén, nunca habían conocido el templo. Eso era cuento de sus papás, de sus abuelitos ya chuchumecos, ya nadie les creía nada. Y ahí, a esa gente Isaías tenía que decirle, y alzar la voz y decirle, vendrá Dios. ¿Vendrá qué Dios? Si llevamos 40 años sin que venga Dios. ¿Qué va a venir? ¿A qué va a venir? Mirad, el Señor llega con poder y con su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Y miren qué fuerza, como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían.
qué casualidad que luego Jesús nos habla de que Él es el buen pastor, de que Él va atrás de la oveja y la carga y la tiene. Reúne con su brazo los corderos y Oli, los lleva sobre su pecho. perdón, ¿es la primera referencia que se le hace a Jesús como buen pastor? No, ya hemos hablado 1000 veces del pastor, de que Dios como pastor. Ahí no se habla de Jesús, recuérdense siempre. Bueno, la idea, Yo estoy haciendo todo el paralelismo con Jesús, pero para esa época, o sea, nos tenemos que sí, meter en sí, esa época, sí. pero ya se Pero le hizo no, otra referencia. no, en el Antiguo Testamento se hace muchas veces referencia a Dios como pastor. Sí, 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 eso digo, pero ya se le Eso había sí, hecho, no es la primera. sí. ¿Cómo? Se te está cortando un montón. Que si no, no es la primera, no, no es la primera. Ah, ok, sí, eso, ahora, perfecto, gracias. Ok. Entonces, pero cada vez que lo leemos, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, es como muy poderoso, ¿no? Que vuelva a aparecer el término de pastor y que luego como que nos ilumina mucho más la comprensión de cuando Jesús hace referencia a sí mismo muchas veces como el buen pastor. Porque recuérdense que Él está hablando a gente que entiende esto, que llevaban años escuchando esto, ¿no? Bueno. Entonces está hablando Isaías de que este tiempo de salvación ya estaba a la puerta, ya vendría, ¿no? Pero le está hablando a gente que sigue en Babilonia esclavizada, ¿eh? No le está hablando a la gente que ya está de camino a Jerusalén, que están esclavizados y les está hablando, ya va a venir, ya va a venir. Es como, sí, todo bien, pero yo no, o sea, es como quien tiene una enfermedad, ya va a venir la cura, ya va a venir la cura. No, no, a mí, o sea, a mí que cuando yo esté curado y que ya va a venir, no me interesa que me vengas a decir que ya va a venir. El cielo, sí, sí, el cielo es muy bonito, sí, bueno, pero yo no lo he visto, yo no lo he tocado, así que yo prefiero esta vida que la conozco. Vamos a estirarla todo lo que pueda, ¿no? El exilio había supuesto la pérdida de todas las seguridades para el pueblo de Israel. Era la carencia, ellos habían experimentado durante ese tiempo la carencia de todos los apoyos considerados capaces de unir al pueblo y facilitar la formación de la comunidad. Ellos ya ahí estaban exiliados y cada uno era sálvese quien pueda. No es que estaban afuera haciendo comunidad. Muchos ya se habían paganizado, muchos se habían babilonizado, ¿no? Se habían hecho uno más del pueblo. Ellos ya se habían olvidado de sus raíces. Y esto lo podemos entender muy bien los venezolanos. Hay venezolanos que siguen con sus raíces y otros y que ya son más americanos que los americanos, son más españoles que los españoles. Y se perdió ya toda la raíz. Pues así le había pasado. Y que esto es importante porque no era solo cultural para los judíos, era su identidad como pueblo. Es un poco lo que le está pasando a España. Si España tú te preguntas, ¿y qué es lo propio de España? Lo propio de toda la cultura española es el catolicismo. Todo. Todas las fiestas, todo lo que tiene que ver con las tradiciones propias de España, tienen que ver con el catolicismo. Quítale el catolicismo y la identidad española se pierde, que es lo que le está pasando ahora a España. España no tiene identidad sin el catolicismo. No la tiene. Sus fiestas, toda su cultura tiene que ver con el catolicismo. Quítaselo. Pues no tiene una cultura propia. Y es muy complejo lo que está pasando hoy en España, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasó a los judíos. No era simplemente un tema cultural, era un tema de identidad, era un tema de quiénes son, era un tema religioso, que para nosotros la religión termina siendo, ojalá que para ninguno de los que esté aquí sea así, pero la religión termina siendo algo compartimentalizado, algo que es propio para los domingos o para la clase de Biblia o para el momento de oración. Y el resto del tiempo, y mi identidad pasa por muchas otras cosas, ¿no? Pero los cristianos de los primeros siglos, cuando tú les preguntas ¿quién eres?, ellos que respondían, yo soy cristiano. Esa era su identidad. Porque sus valores, sus virtudes, su forma de actuar, de pensar, de sentir, de ver, de tratar al otro, pasaba por ahí. Pasaba por ser cristiano. Bueno, para los judíos también. Entonces, esto es muy delicado porque ya la comunidad judía se había dispersado, no existían las comunidades judías.
no eran un pueblo, ¿sí? Había un rey que bien ellos trataron de mantener a los reyes durante el exilio, aunque no reinaran sobre nadie, aunque estuviesen ahí, ¿no? En Babilonia. Él, en cuanto tal, había un rey que se llamaba Joaquín, y él era, en cuanto tal, el ungido de Dios y su representante ante el pueblo. Él había sido hecho prisionero y después había sido liberado en el 561, es decir, había sido prisionero en el 587 hasta el 561. Y en ese 561 es liberado porque Nabucodonosor muere. Entonces él se había convertido en un punto de referencia más para los judíos de Palestina que para los exiliados. Hubo judíos que se quedaron en Jerusalén. Recuérdense que no todos fueron exiliados, quedaron unos en Jerusalén. Y este rey era un representante para los de Palestina, pero para los exiliados no. Ellos a la vez tenían otro profeta, que era el profeta Jeremías, que también les iba hablando, ¿no? Pero estos exiliados como que no se sentían parte ya. Ya habían perdido esa identidad, no querían volver a Jerusalén. El templo, recuérdense que era el signo tangible del encuentro entre Dios y su pueblo, no tiene en el exilio valores equivalentes, porque este tema del Señor está allí, ¿dónde está? Si ya no hay templo. Pero ellos seguían creyendo que en Jerusalén estaba Dios, en Jerusalén como ciudad. También existía la ley, la Torá. Pero todo este tema de la liberación de Babilonia tenía como un cierto equivalente con la liberación de Egipto, ¿no? Y que en el fondo también les pedían, Dios le pedía, al igual que le pidió a los judíos, que no eran judíos, pero a los israelitas que vivían en Egipto, que abandonaran los ídolos. El dolor y el desánimo daban como fruto la protesta y la desilusión, ¿no? Y fíjense que vamos a leer Isaías 40:27. Isaías le está diciendo al pueblo esto, por lo tanto suponemos que el pueblo esto es lo que le decía. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas y echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan, ¿no? Constantemente el pueblo está diciendo, el Señor me ha olvidado, el Señor me ha abandonado, al Señor no le importa mi derecho, y por eso era muy fuerte la tentación de ellos de confiar en los ídolos y gritarles, sálvame porque tú eres mi Dios. Vámonos un momento a Isaías 44:17. Vamos a ver por dónde lo empezamos a leer por aquí. Vamos a leer desde el 44:9. Cuantos modelan ídolos no son nada, sus imágenes predilectas no sirven a nadie. Sus testigos no ven ni comprenden, por eso quedarán en ridículo. ¿Quién modela un dios o funde una imagen si no va a ganar nada? Todos sus secuaces quedarán en ridículo, porque sus artífices no son sino hombres, que se reúnen todos para comparecer. Temblarán y quedarán avergonzados.
El herrero cincela el hierro y lo trabaja en las brasas, lo forja a golpes de martillo, lo modela con su brazo vigoroso, aunque esté hambriento y sin fuerzas, no pueda beber agua y desfallezca. O sea, la gente lo que hacía en esa época era construirse dioses de metal y de madera. ¿Sí? Está hablando ahí del herrero, que hace un dios de metal, esperando que este metal que él está forjando luego le conteste sus peticiones, y él mientras lo forja está cansado, tiene hambre, no tiene que comer, pero gasta todas sus energías en hacer este dios hecho por él mismo, y él confía que esto le va a responder. Y luego habla, el tallista lo mide con la cuerda, lo diseña con un marcador, lo trabaja con la chuela, lo delinea con el compás, le da figura de hombre, belleza humana, para que habite en una casa, ¿no? Está hablando de un tallista que modela la madera. Y más adentro dice, el versículo 17, con lo que queda se hace un dios, una imagen, se postra ante él. No, mentira, voy a leer un poquito más para que vean la incoherencia suma, porque es tremendo. Vamos a seguir con la idea del tallista. Versículo 14. Para ello corta cedros, o escoge un ciprés o una encina que se ha vuelto fuerte entre los árboles del bosque, o planta un cedro que la lluvia hace crecer. La gente lo quema y con ello se calienta. O hace fuego para cocer el pan, o se fabrica un dios y lo adora. ¿No? O sea, está hablando, o lo usa para calentarse, entonces se deshace en un minuto, o lo usa para cocer un pan, que se lo come y se desaparece, o lo usa para hacerse un dios. Una mitad la quema para las brasas, sobre las brasas asa la carne, se la come y se sacia, se calienta y dice, ah, qué bien, siento el calor, veo el rescoldo. Con lo que queda se hace un dios, una imagen, se postra ante él, lo adora y reza, sálvame, porque tú eres mi Dios. Y aquí viene el golpe, que esto es para hoy, para nosotros. No entienden ni disciernen, porque sus ojos están pegados, incapaces de ver, sus mentes incapaces de comprender. No reconsidera ni tiene inteligencia ni buen sentido como para decir, una mitad la he quemado para brasas, he cocido el pan sobre las ascuas, he asado la carne y la he comida, y voy a convertir el resto en una abominación. Me postraré ante un leño. El corazón engañado extravía a quien se satisface con cenizas. Fuerte está este dicho. El corazón engañado extravía a quien se satisface con cenizas. ¿Y con qué nos satisfacemos nosotros? ¿Con qué nos satisfacemos? Y esto parece ridículo, ¿no? Pero ¿cuánta gente no pone toda su seguridad en algo que construimos nosotros? Toda mi seguridad en algo que yo mismo hice. Es fuerte, pero es que es así. Una vez que tenga suficientes billeticos, ya estoy. Una vez que tenga, no sé, aparatos, que también lo creé yo, ahí ya voy a estar bien. Cuando tenga el auto de mis sueños, cuando tenga la casa, todo hechura de mano humana. Tremendo, tremendo. Y entonces aquí le dice la fuerte acusación, ¿no? Como que de decirle a un trozo de madera, sálvame porque tú eres mi Dios. O confiar, poner toda mi seguridad en una medicina, hechura de manos humanas. ¿Me está entendiendo? Como que, como todo en el fondo, ponemos todas, y no estamos diciendo que aquí la Biblia está condenando que se use la madera para calentar. No, está bien que se use para calentar, está bien que se use para comer. No estamos diciendo que no nos calentemos, no comamos. El problema es cuando esa madera la ponemos como nuestro Dios, y toda nuestra energía se va para eso. Nadie está diciendo que está mal tener una casa o un celular, pero que yo dedique toda mi fuerza y mi energía, todo mi ser,
lo consagre para obtener esas cosas, ese es el tema. Y entre una cosa y otra hay una rayita muy pequeñita, en donde nos desajustamos. La respuesta que da el profeta, válida para los exiliados, posee un carácter universal. Fíjense que posee un carácter tan universal que nos llega hoy a nosotros después de 2500 años. Todavía estas palabras tienen validez hoy, porque el hombre sigue siendo el mismo. Alcanza a todos los hombres, aunque su situación sea la de una, parece que no tiene salida su situación. Parece que hay motivos económicos, sociales, pero también pueden ser motivos de soledad, de enfermedad o de pecado. La voz del segundo Isaías no se restringe a los exiliados de un tiempo y un lugar concreto, sino que se proyecta a cualquier situación carente de esperanza. Y por lo tanto aplica al hoy, porque todos tenemos situaciones en donde falta la esperanza. Sea la situación política, sea una situación de enfermedad personal o familiar, sea una situación de mi propio pecado que no salgo de ahí, o de mis propias debilidades, de mi carácter, ¿no? Todos atravesamos situaciones carentes de esperanza. Por lo tanto, este segundo Isaías es para mí, es para ti, todos. Sí. ¿Alguien iba a decir algo? No, ok. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? El drama del exilio. Y la segunda parte, como a nivel histórico, ¿sí? Fíjense que no estoy hablando directamente de partes del libro, sino como el marco histórico, es que el segundo Isaías se presenta en un momento donde hay motivos para una esperanza. En el horizonte histórico aparece Ciro, el rey persa. Y este rey persa tiene unas hazañas portentosas. Él va conquistando diversos imperios poderosos, hasta que finalmente conquista también Babilonia. Y entonces, este rey persa, Ciro, es visto como una persona que viene a representar la providencia de Dios. Hasta tal punto que el segundo Isaías nos los presenta como aquel que libera, aquel que hace todo esto solo y únicamente para liberar al pueblo de Israel de Babilonia. Imagínense, él hace como una macroempresa, es como si decir que el desembarco de los americanos en Europa hubiese sido su objetivo liberar a Luxemburgo. Como decir, no, era liberar a toda Europa, obviamente. Pero, bueno, el segundo Isaías lo lee tanto en la providencia de Dios que dice, Ciro liberó, o sea, derrocó al imperio babilónico, que tenía exiliado, o sea, tenía a un montón de reinos pequeñitos viviendo en la pobreza y en la esclavitud, solo para liberar a este pueblo minúsculo que era el pueblo de Israel. ¿No? Por eso algunos creen que los judíos son unos creídos, porque toda la historia gira como en torno a ellos. Y bueno, un poco sí, ¿verdad? El segundo Isaías habla de Ciro como el enviado de Dios y un conquistador irresistible. Y la predicación de Isaías nos indica que Yahvé guía la historia. Y él constantemente descalifica a los ídolos como incapaces de hacer conocer los acontecimientos antes de que se produzcan. Fíjense, vamos a leer en Isaías 41, 24. Está Isaías denunciando los ídolos, ¿no? De hecho, aquí habla claramente y dice en el 22, 41, 22.
que se acerquen y nos anuncien lo que va a suceder, ¿no? Diciéndole a los ídolos, bueno, si ustedes tanto creen en los ídolos, que los ídolos se acerquen, primero que se muevan, y que nos digan luego, que abran la boca y nos digan, ¿no? Que esos trozos de madera, esos trozos de hierro, nos hablan y nos digan qué es lo que va a suceder. Que nos digan cuáles fueron las cosas primeras y prestaremos atención. Fíjense que la ironía profética se parece a la de Elías. ¿Se acuerdan? Elías diciéndole a estos, a los que se abrían heridas y tal, que díganle, grítenle que quizás está dormido su Dios, grítenle para que lance fuego y encienda la hoguera, ¿no? Y están todos estos bailando, dale, a ver si les hacen caso, ¿no? Los profetas utilizan del sarcasmo, ¿no? O bien, anúnciennos lo que va a suceder y sabremos el desenlace. Manifiesten lo que vendrá después y sabremos que son dioses. Hagan al menos algo, bueno o malo, o sea, hagan lo que quieran, hagan algo, para que nos sorprendamos y lo veamos juntos. En fin, ustedes son nada, y nada son sus obras. Elegirlos es abominable. Yo lo he suscitado desde el norte, y él viene desde oriente, y él me invoca por mi nombre. Está hablando ahora de Dios. Él pisotea a los gobernantes como barro, como apisona la arcilla al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el comienzo para que lo supiéramos y de antemano? Para que dijéramos, es así, pero no, ninguno anuncia, ninguno proclama y ninguno escucha vuestras palabras. Yo fui el primero en anunciarlo en Sión. Mirad, helo aquí. Y envié un heraldo a Jerusalén. Miré en torno, pero no había nadie a quien pedir consejo y que pudiera responder. Todos ellos son nada. Vacías son sus obras, viento y caos sus estatuas, ¿no? Está hablando de estos dioses que no logran nada, que no pueden nada. Y en cambio habla y define al rey persa como un pastor e incluso como un mesías, ¿no? Es decir, Ciro como imagen, como prototipo de Cristo. Y entonces vemos como algo se mueve en la historia universal que deja prever un nuevo equilibrio para el pequeño pueblo exiliado. Es decir, toda la movida internacional es para salvar a ese pequeño pueblo. El segundo Isaías describe el regreso desde Babilonia a la luz de un horizonte bíblico, asemejándolo a la salida de Egipto. Y entonces, por lo tanto, un modo esperanzador. Y él habla entonces de un nuevo éxodo, pero mucho más maravilloso. Recuérdense que el éxodo, que era la salida de Egipto, un lugar de esclavitud, a la tierra prometida. Bueno, la salida de Babilonia, un lugar de esclavitud, para ir a la tierra prometida, ¿sí? Pero nos los muestra como algo mucho más maravilloso. No es una mera repetición o copia del primero, sino que primero sería ahora a través del desierto, el lamento de los egipcios, ahora ya no sería a través del desierto, sino por el mar de los juncos, por otra zona. Y ahora ya no sería, por lo tanto, por el desierto, sino alrededor de aguas, de muchísimas aguas. No habría sed. Ya no se estarían lamentando los egipcios, sino los caldeos, los de Babilonia. La salida de Babilonia no sería con prisas, como la fue la de Egipto, que fueron todos corriendo. Fue en total seguridad, como atravesando tranquilamente un jardín, porque ellos estaban bajo la protección de Ciro. Hacia donde ellos iban era hacia Jerusalén, lugar de comunión, lugar de paz, lugar de unidad. Y hacia ella se va como en procesión, como se entra en un lugar sagrado. Era como una liturgia ese éxodo.
Y la novedad de este éxodo sería dirigir la mirada hacia el futuro y no solo quedando en la nostalgia del pasado. Y esto lo podemos ver en Isaías 43:18. Y esto es precioso, esto es una palabra de esperanza que la podemos subrayar cuando salimos de una situación de pecado, cuando salimos de una situación difícil, ¿no? Y dice así: no recuerdes lo de antaño, no recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? ¿No? Como viene algo bueno, algo mejor en el futuro. E incluso esta liberación la expresa el profeta como con un lenguaje poético conmovedor. Lo podemos ver en Isaías 52, que son palabras preciosas, que se han hecho cantos de ellos y todo. 52:7. ¿Quién lo quiere leer? 52:7 hasta el 12. Yo lo leo. Dale, Lisi. Sí. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sigo? Sí. Escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Invitación a salir, sigo? Sí, hasta el 12. Perdón. Retírense, salgan de aquí, no toquen nada impuro. Salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los vasos del Señor. Porque no saldrán apresuradamente y partirán como fugitivos, ya que al frente de ustedes irá el Señor, y en la retaguardia el Dios de Israel. Bien, estas palabras como que nos reflejan esperanza, nos reflejan cómo Dios nos va a liberar, y sin duda estas palabras iniciales, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que proclama la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. ¿No? Acercándonos a Cristo Rey este domingo, tu Dios reina, ¿no? La esperanza de quien no había visto a su Dios reinar, de quien solo había experimentado la esclavitud, ¿no? Y ahora nos habla la esperanza. Bien, ahora vamos a entrar directamente en la estructura del libro, ¿sí? Primero vamos a ver esta estructura en 4 partes, y luego, que son como los grandes temas del libro de la consolación, y luego vamos a ver los cánticos del siervo de Yahvé aparte, ¿sí? Esta estructura, los estudiosos, pues les ha costado como encontrar si era como fragmentos separados o cómo interpretar todos estos 16 capítulos, pero en el fondo han encontrado que hay un tema central, que es el de la salvación, ¿sí? La salvación como el tema central de todo Isaías, el segundo Isaías. Pero la salvación no solo como, recuérdense que la salvación no es solo la redención o el rescate de nuestros pecados, sino es mucho más profundo, que esto es algo que se va a ir desvelando poco a poco o progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Entonces vamos a ver los grandes temas que caracterizan el libro de la consolación. El primer tema es una salvación única en 5 momentos distintos. ¿Sí? Una salvación única en 5 momentos distintos. ¿Cuáles son estos 5 momentos distintos? Primero,
¿Cuál es el fundamento de la salvación? Que Dios suscita un liberador. Dios suscita un liberador. Esto lo vamos a ver desde el capítulo 40 hasta el 42, más o menos. Y nos va a hablar constantemente de la eficacia de la palabra, de cómo Dios va a suscitar un liberador a través de la palabra, que va a liberar a través de la palabra y todo esto. En el primer discurso se nos presenta a Dios como un ser incomparable, superior a todos los ídolos, capaz de responder a las inquietudes del pueblo y protegerle en sus dificultades. Ante la terrible duda que ya leímos, ¿no?, que nutre al pueblo, que se pregunte, ¿acaso Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Ha perdido su fuerza? ¿Se ha cansado? ¿Nos ha quitado de nosotros la mirada y la ha dirigido al pueblo pagano? Porque el pueblo pagano le está yendo muy bien, a mí no. El profeta asegura que Dios siempre ha estado presente, que Dios ejercita su señorío sobre la creación y sobre la historia, como lo pone de manifiesto las victorias de Ciro, que Dios ha suscitado y que los otros ídolos han sido incapaces de prever. Y toda esta parte acaba con un himno final. Estos himnos los veremos aparte, ¿sí? Constituye este himno un reconocimiento entusiasta de lo que el profeta ha proclamado, un poco dándole la razón al profeta de todo lo que ha dicho en los dos capítulos. En este himno es como una síntesis de alabanza y de gratitud a Dios, porque de hecho se cumplen las palabras del profeta. El segundo momento es la salvación como rescate, que va del capítulo 42 al 44. Si nos damos cuenta, en el capítulo 42, 13, se nos muestra a Dios como un Dios que sale como un héroe, ¿no? Dice aquí, capítulo 44, versículo 13, el Señor sale como un héroe, excita su ardor como un guerrero, lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo, ¿no? Esto es como para ser leído cuando, no sé, tenemos tentaciones del demonio y sentimos que el demonio va a ganar, no, o sea, imaginarnos a Jesús como un, no sé si han escuchado una canción que se llama Rescue Me, de Lauren Daigle. Sí. Mari, 42:13 o 44:13. 42:13. Ah, porque dijiste 44. No, dije del 42 al 44. Es lo que incluye la salvación como rescate. Y arranca en el 42:13. Entonces, este tema de este compromiso de Dios por su pueblo, que se deja traslucir en lo que ya leímos antes, ¿no? Las cosas, como que centrarse en las cosas del futuro, ¿no? Como que vendrán cosas nuevas. Este rescate, ¿qué significa? Es la reivindicación o recuperación de lo que a Dios le pertenece. Eso significa rescate. Y de hecho, por eso se habla de cuando se hace la consagración del primer hijo a Dios, se habla del rescate, del pago del rescate del primogénito. ¿Por qué? Porque el primogénito le corresponde a Dios. Entonces iban al templo y pagaban un rescate para, pues, seguirlo cuidando los padres, pero en realidad le correspondía a Dios. Bueno, en este caso es Dios que nos salva como rescate, como algo que a él le pertenecía desde el inicio, pero que lo perdió en el camino. Entonces, este rescate tiene como objetivo 3 cosas. El primero, reclamar la gloria que le pertenece por el testimonio dado a la gente por parte de su pueblo. O sea, el pueblo había dado testimonio de Dios, pero le habían dado gloria al pueblo, no a Dios.
wow, tremenda persona, ¿no? Que a veces nos pasa. Qué buen sacerdote, qué maravilla, voy a ir a esa misa porque es buenísimo ese sacerdote. En realidad la gloria es a Dios. Es reclamar la gloria que le pertenece a Él. Segundo, era que el pueblo tomase conciencia que había merecido el exilio por sus pecados. Porque el pueblo no era consciente, era como, qué injusto Dios, la típica, ¿no? ¿Por qué me mandaste este castigo? Yo soy tan bueno. Y bueno, era como, sé consciente de que era algo que tú te merecías. Y por otro lado, era restablecer la condición de hijo, de obediencia del pueblo, después del perdón de los pecados. Y al igual que la primera parte, esta segunda Mari, parte... ¿cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? La segunda es que el pueblo tome conciencia de su pecado. De que él se fue al exilio, que acabó en el exilio debido al pecado. Pero, o sea, ya cuando los rescata, como quien dice, eran los pecados del pasado, ¿no? O sea, estos pobres que estaban ahí ya, pues eran los pecados de sus familias o de sus padres, o sea, y cómo les pudo, o sea, ellos no tenían como quien dice, pues esa enseñanza que todos vamos teniendo desde chiquitos, de que vamos a misa y bautizo y vas creciendo en eso, ¿no? Estos pobres, ¿qué? Bueno, justamente es la típica del pecado original. Y nosotros, ¿qué tenemos que ver con Eva? Y tenemos que ver cómo consentimos, ¿no? No era el pecado del exilio como tal, sino todo lo que luego ellos habían vivido durante el exilio, que probablemente se han alejado de Dios. Era nosotros igual que, o sea, a mí me encanta la imagen, ¿no? Ubican en Europa estos túneles que pasan, bueno, en Europa o en cualquier lugar, estos túneles que pasan por debajo de una montaña, ¿no? Que seguramente requirió muchísimo esfuerzo, trabajo, horas, gente probablemente que murió, y yo hoy paso tranquila, campante con mi auto. ¿Qué quiere decir? Que yo me beneficio del sacrificio de los demás. ¿Estamos? Y qué bueno, maravilloso. Y esto nadie se queja de esto. Pero cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, yo también bebo del pecado de los demás. Hay corrupción en mi país, hay maldad, hay robos, hay inseguridad. Yo también, hay comunión de los pecadores, así como comunión de los santos. O sea, igual que me beneficio de las cosas buenas, porque estamos en comunión, en comunidad, también cargo con los pecados de la humanidad, porque yo, y como todo mi pueblo es corrupto, yo termino haciendo también cosas corruptas. Y me justifico, porque bueno, qué sé yo, todo el mundo lo hace. O sea, ¿qué voy con esta comparación? Efectivamente, ellos no estaban vivos en el momento, pero ellos no solo bebieron del pecado, sino que también probablemente seguían cometiendo pecado, como lo hacemos nosotros hoy, ¿verdad? Como que qué culpa tengo yo de haber nacido en una familia donde pues, los papás eran imperfectos y cometían pecados. Y bueno, y luego yo también soy pecadora, ¿no? O sea, como es la línea de dónde corto, ¿no? Donde digo realmente había inocencia. Lo importante es que lo original del hombre, lo original era la inocencia. Y tenemos que entender eso y apuntar hacia eso. Pero también tenemos que entender que hoy estamos en el punto donde no queremos reconocer que es pecado. No, de hecho, nada es pecado. ¿Qué es pecado? Nada. Si es consentido, nada es pecado. Si yo estoy consintiendo y todo es amor, ¿no? Si yo te pego y tú me estás consintiendo que yo te pegue, entonces es un acto de amor libre. Porque entre nosotros nos entendemos que yo te pego y tú experimentas amor. Y no nos vayamos lejos, esta fue la novela que leyeron la gran mayoría de los adolescentes, 50 Shades of Grey, ¿no? O sea, que se trataba de eso, era un amor sadomasoquista. Y todos los adolescentes bebieron de esta novela. Y eso era el amor.
Y entonces ahora, si un señor de 50 años quiere estar con una niña de 8 años, si la niña consiente, eso es amor. Nada, no hay pecado, nada es pecado. Y esto es muy delicado, porque si nada es pecado, y primero eso no es verdad, eso no es vivir en la verdad. Y segundo, yo no tengo necesidad de salvación. ¿De qué me va a salvar? Yo le pido a mi computadora que me salve. Le pido que me busque. Si me quedo extraviada, llamo a un Uber para que me venga a buscar. Yo me salvo sola. Si me enfermo, pido un Rappi que me traiga la medicina. Yo no necesito de nadie. Lo absurdo es que no entiendo que el Rappi es alguien y el Uber es alguien, ¿verdad? Pero bueno, yo no necesito de nadie. Yo me las arreglo, ¿verdad? Y esta es la cultura individualista en la que estamos. Individualista y laicista, ¿no? En donde yo no necesito de nadie. Y muchísimo menos de un Dios. Dios, estamos en la post, ¿verdad? Y en la era de la post-Dios. No necesitamos a Dios. Dios era la época de las cavernas, donde la gente era bien ignorante y nada, se inventaban esa idea de un Dios como para tranquilizarse en su corazón y decir, bueno, por lo menos si me creo una idea de Dios, siento que estoy protegido en medio de la calle, aunque en verdad eso no es cierto, no es el opio del pueblo. Pero no, ya estamos en una época mucho más desarrollada, donde podemos confiar en Internet. Y más seguro el Internet. Bueno. La salvación como rescate, ¿no? Este tema de Dios, de reivindicar. Y fíjense que Dios no es como nosotros, porque este segundo punto de que el pueblo reconociera que era por su pecado, que había acabado en el exilio, no es como nosotros que a veces cuando alguien te falla es como reconoce que fallaste, ¿no? Como un tema de orgullo personal, ¿no? Como reconoce que tú estabas mal y yo estaba bien. Y cuando leemos esto, lo vemos desde esos ojos, como Dios queriendo como reivindicar su lugar y decir, ven que todos son una cuerda de idiotas y yo soy Dios. Yo soy Dios Todopoderoso. Ese Dios, eso es la imagen distorsionada que tenemos de Dios, que proyectamos como somos nosotros en Dios. Pero Dios no hace esto por eso, sino que la única forma en que la persona se convierta es que conecte con su verdad. Si yo no conecto con la verdad, yo no voy a cambiar. Si yo no creo que fallé, yo no cambio, lo voy a seguir haciendo. Entonces, cuando yo le trato de decir a alguien que reconozca su fallo, no es para que yo me quede como, sí, gané yo y tú no ganaste. Yo no entiendo por qué nos da tanto satisfacción ese momento, porque en realidad no te suma nada, pero bueno, a todos, desde nuestro pecado original, nos da mucha satisfacción cuando el otro reconoce que él estaba mal y yo estaba bien. ¿No? Es como, le gané, ¿no? Te humillo un poquito. Y no tiene ningún sentido eso, pero bueno. ¿Qué pasa? Dios no es así. Dios no es así. Dios necesita que reconozcamos para que tengamos la oportunidad de mejorar, de cambiar, de convertirnos. Si yo no reconozco, me quedo como estaba, me quedo en el barro. Si yo reconozco, tengo la oportunidad de convertirme. Bien. Y lo tercero, sin duda, es vivir en esta obediencia a Dios, y aquí yo me alargué infinito, ya voy a cerrar. En esta obediencia a Dios, que es la condición de los hijos de Dios. Obedece quien confía, obedece quien es verdaderamente libre, pero ¿cuánto nos cuesta que otro nos diga lo que tenemos que hacer? Según yo sé mejor lo que me corresponde. Bueno, todo esto acaba en también como la primera parte, en un alegre himno final que guarda analogía con el himno de la parte anterior, que estos himnos los vamos a leer y a interpretar después. Es un canto gozoso a la intervención divina. Toda la tierra, hasta el universo entero, participan de la alegría de la liberación de Israel. Luego lo veremos con detalle, el himno es precioso, y una vez se muestra que la universalidad es un tema clave en el mensaje del segundo Isaías. El segundo Isaías abre el mensaje a un mensaje que no era solo para los israelitas, sino para todos. Bueno,
quedamos entonces a las puertas del tercer momento de salvación, que se titula la plenitud de la salvación, pero nos quedamos ahí, la plenitud de la salvación. Preguntas. Mari, me quedé en canto gozoso, la intervención divina, universalidad en un tema. Sí, la universalidad es un tema clave en el segundo Isaías. La universalidad lo que significa es que la salvación no era solo para Israel, sino que a través de Israel Dios quería salvar a todos, que es un tema complejo, porque siempre es como, entonces solo los cristianos se salvan, solo los judíos se salvan. No, desde la antigüedad y desde acá nos muestra que este mensaje era universal, pero recién en el Antiguo Testamento como que lo empieza a ver, ¿no? Y en el segundo Isaías se ve mucho, pero con Cristo es cuando ya es evidente que es un mensaje universal, es un mensaje para todos, ¿sí? Que Dios quiere que todos nos salvemos, no solo su pueblo, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Marillo. Sí. Sí, quiero regresar un poquito al tema de los ídolos, ¿no? La adoración, el postrarse ante los ídolos. Sí. ¿No es un poco algo de lo que nos acusan los protestantes o los que tenemos a lo mejor la casa llena de figuras de la Virgen, de esto, del otro, del santo, y nos postramos ante ellos, pero perdiendo la esencia de nuestro Dios, ¿no? De Dios único? A veces se llega la gente a la iglesia y primero se postra ante San Juditas, ante San Martín de Porres, ante X, y nunca llegan al sagrario con Dios, o nunca conceptualizan la esencia de Dios en su mente, ¿no? Primero están todos los santos. ¿No estamos un poco cayendo en eso? Sí, hay un tema de piedad popular, ¿sí? Que es muy delicado porque primero nosotros no conocemos el corazón de cada persona, ¿verdad? Ni por qué hacen esto, pero hay gente que se puede caer atrás de la piedad popular en superstición, ¿no? En el fondo, como que yo le recé a San Expedito y San Expedito es el famoso santo de las causas rapiditas, ¿no? Entonces voy y le rezo a San Expedito para que pase todo rápido, ¿no? Entonces hay que ver el deseo o como la motivación del corazón, ¿no? Siempre hay que ver el corazón. Es decir, ¿yo por qué estoy yendo a esto? ¿Porque creo en Dios o un poco aquí hay magia, ¿no? Como que medio instrumentalicé a Dios. Solo voy para que me dé lo que yo le estoy pidiendo y si no me da lo que estoy pidiendo, pierdo la fe. Y bueno, eso muchas veces es por mucha ignorancia. Efectivamente, yo puedo estar en mi cuarto yo sola y me puedo postrar y no significa que me estoy postrando ante las paredes de mi cuarto, ¿sí? Lo que importa es el corazón, si yo con mi cuerpo estoy haciendo un gesto para adorar al único Dios, ¿sí? El tema es cuando yo instrumentalizo, incluso me postro ante el Santísimo, pero instrumentalizándolo, ¿no? No sé cómo decirlo, buscando que se haga mi voluntad, no buscando que yo vaya a pedirle algo, entonces voy pura y únicamente para esos momentos en donde necesito pedirle algo, ¿no? Y luego, ni idea, no voy, no me importa. Bueno, eso es un poco caer en los ídolos, aunque igual se vaya uno y se postre ante el Santísimo, y toque el Santísimo. No significa que eso sea más santo o menos, y hacer un ídolo. Estoy haciendo un ídolo del mismo Dios. Estoy haciendo un ídolo. Cuando yo lo quiero como manejar a mi antojo, como según mis condiciones. Eso es hacer de Dios un ídolo también. Aunque Dios no sea un ídolo, yo hice un ídolo de Dios, ¿sí? Entonces, más allá de que tengamos bultas o estatuas o lo que sea en las iglesias, eso son imágenes que nos recuerdan pero sabemos que ahí no está la presencia de Dios. Sabemos que tocando a San Expedito es un gesto que a veces nos ayuda, ¿no? Tocar la mano de la Virgen por un tema más de como entrar en contacto con la Virgen, ¿no? Sabemos que en esa figura no está la Virgen, ¿sí? Pero todo baja a las motivaciones, a la coherencia de mi vida en el día a día, ¿no? O sea, si simplemente es para pedir algo en particular,
Y eso muchas veces pasa por la falta de formación. Ok. Pero bueno, yo tampoco puedo juzgar si alguien llega y toca San Expedito, yo igual y tienen más fe en Dios que yo. Entonces, tampoco puedo decir, ¿no? Porque no estoy en el corazón de esa persona para saber cuál es su motivación para ir a la misa de San Expedito. No, no tengo ni idea. Tampoco conozco su recorrido de fe. Sí. Ok, gracias. Mi comentario es referente a lo que nos menciona eh, la señora que nos acaba de anteceder. Desafortunadamente, creo que tenemos en el catolicismo mucha ignorancia acerca de esas cosas, porque sabemos, como dices tú, puedo estar en cuatro paredes y mi corazón Dios lo conoce y sabe que quiero que se haga su voluntad y no la mía. Pero muchas veces utilizamos esos medios de, pues, un crucifijo o un rosario o una imagen y sentimos, o a lo mejor yo también entiendo el corazón de las personas. Si su fe es mucha, sienten que tocando esa imagen va a suceder, pero a veces hay una especie de ignorancia, pues, vaya, por decirlo así, de que creyendo que vamos a ir de rodillas a tal parte nos va a suceder. Yo creo que aquí es ir formándonos esa nueva conceptualización de que Dios está en todas partes y de nosotros depende. También hay que estudiar y hay que formarnos y hay que congregarnos y hay que informarnos acerca de lo realmente el camino de Dios, porque ahorita hay mucha, inclusive hay espacios, iglesias o que se dicen iglesias y que confunden a la gente. Entonces, pues sí, es un tema complejo, la verdad, pero pues tenemos que trabajar cada uno desde nuestra trinchera, desde nuestra familia, entenderlo nosotros para poderlo explicar y no mencionar que estamos únicamente si no tengo el crucifijo en la mano, Dios no me va a escuchar. No, Dios me escucha desde mi corazón, pero también tiene mucho que ver, no nada más pensarlo, creo que es mejor decirlo, hablarlo, orar de tal manera que Dios nos escuche y nosotros también estamos teniendo esa confianza total en nuestro Padre Celestial. Es mi comentario. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Mari, yo Sí. pienso también con respecto a lo que estaban diciendo ahorita, el engaño que tenemos con la nueva era, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la angiología, el tema de los ángeles, las imágenes, dónde compramos nuestras imágenes, cómo las utilizamos, porque no es el hecho solamente de tener una imagen, sino cuál es el propósito de tenerla realmente. ¿Qué me simboliza? No es la imagen. A mí también me aterra cuando yo veo en las iglesias católicas estas personas que se acercan a las imágenes y las cogen y las besan y se las untan y como si eso fuera a ser realmente, y eso es como los ídolos del Antiguo Testamento un poco, ¿no? Esa imagen lo que representa es algo que Dios hizo a través de una persona, pero es mi fe en Dios Todopoderoso lo que realmente va a obrar en mis peticiones. Y la nueva era nos está llevando a unos engaños terribles, 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 y tenemos, como decimos, estudiar, culturizarnos un poco y saber a qué tenemos que tenerle cuidado con todas estas cosas, porque es muy peligroso. Ari, Sí. perdón, yo estoy en el auto, pero hay un tema que me preocupa mucho, no sé si tiene que ver con esto, que tengo mucha gente a mi alrededor, muy cercana, que está probando mucho con el tema energía, con retiros de energía, la que tienen que llevar piedras y pezuña, gente de fe, como que no sé, viste, de mi grupo de oración mismo, ¿entendés?
y que yo digo, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Que estás buscando que Dios no nos satisface lo suficiente, o que no somos lo suficientemente, o no llegamos a tener ese encuentro con Jesús que necesitamos de lo otro, ¿no? Y dicen que, y lo que te venden, los que promueven esto, es que es lo mismo, como que en verdad vos podés buscarlo a Dios, pero también podés hacer esto, entre estas prácticas. Y yo no sé qué actitud tomar ante eso, ¿no? Porque me duele en el fondo ver cómo gente se va alejando de Dios y buscando estas prácticas que según como que yo lo que veo es que le trae satisfacción más rápida, algo así, no sé cómo lo ves. Sí, a ver, hay un escrito que se llama Jesucristo portador del agua de la vida. Y es una reflexión sobre la nueva era, una reflexión cristiana sobre la nueva era que se hizo por parte del Vaticano, por el Consejo Pontificio de la Cultura, ¿sí? Es muy interesante, porque el Vaticano o la Iglesia siempre intenta rescatar lo bueno que hay en todas estas búsquedas, porque de esa manera uno empieza un diálogo amistoso y no un diálogo confrontativo. Entonces, eso por un lado, luego se los puedo mandar por si quieren leerlo. Los puntos así como básicos son la espiritualidad de la nueva era, ¿no? De qué trata la nueva era y la comparación con la espiritualidad cristiana, y luego confrontar lo que, muy bonito, arrancamos muy bonito con la nueva era, qué es lo que busca y tal, y luego, bueno, que de esto no, tipo, no comulga, ¿no? Entonces, bueno, este interesante, lo pueden leer, pero aparte de eso, hay una búsqueda del hombre de control, ¿sí? De tener. Y todas estas prácticas muchas veces como que te dejan el sentido mistérico de Dios y te logras como tú agarrarlo, ¿sí? Tenemos esa necesidad muchas veces de controlar, de controlar a Dios. Y entonces por eso tiro unas monedas, ¿no? ¿Será que Dios, y le pregunto a Dios, ¿será que Dios quiere o no quiere que yo haga esto? Y no me quiero animar al proceso de discernimiento arduo, costoso y que me implica mucha fe, sino bueno, tiro unas monedas y si me sale cara, entonces sí, Dios sí quiere esto, ¿no? Y un poco, ¿qué es lo que hago? Intento atrapar a Dios, intento tomarlo con mis manos, intento comprenderlo, y no dejo más bien que Él me comprenda a mí, que Él me atrape a mí, que Él me agarre a mí. Entonces, eso por un lado, como que el deseo de control que tiene el ser humano, y por otro lado, como efectivamente la falta de un encuentro real con Cristo, ¿no? Que no te termina de saciar y no, como que no has conocido a Dios, ¿no? Es como dice el profeta, o sea, no conocen a Dios. Y por eso nos vamos tras los ídolos, no conocen a Dios. Porque quien conoce a Dios no tiene necesidad de estas cosas. Es como que no te suma nada, porque no tiene nada que sumarte. Claro. Entonces, nada, es como invitar al conocimiento más profundo de Dios, y al encuentro con Él, ¿no? Ustedes, todos los que están acá, se están introduciendo en esto de estudiar, ¿no? A Dios, o introduciendo, o ya llevan tiempo en esto, ¿no? Y ven que esto es inacabable, ¿no? Estamos en un curso de Biblia que ya llevamos casi 3 años y vemos que se abren muchos temas que decimos, uy, esto tampoco lo sé, y esto otro tampoco, y mira, aquí como que hay miles de temas. Entonces digo, la vida es tan corta y hay tantos temas que podemos profundizar. ¿Por qué perdemos el tiempo en cosas que para mí incluso es así, como yo directamente, ¿no? Llegan las chicas, ay, no, a mí no me gusta ver películas de miedo. Es que ¿para qué las ves? Hay tantas cosas que ver que ¿para qué ves películas de miedo? ¿Entiendes? No te suman en nada, no te aportan nada, no las veas. Como, ya está. Como hay tantas cosas buenas que ver y que hoy tenemos la facilidad para ello, que por qué estamos viendo cosas que no tienen sentido o escuchando cosas que no nos suman en nada, ¿no? O dedicándonos a cosas que ¿para qué? Pero bueno, nada, a veces pasa que tenemos este deseo de agarrar, ¿no? De atrapar a Dios, de comprenderlo, de controlarlo, ¿no? Y bueno, la pezuña es algo que toco y la pongo así, y entonces si sale así es que sí, si sale así es que no, entonces como que alguna certeza como pareciera más concreta tengo, ¿no? Pero bueno.
Yo quería decir algo, y es como decía Lizzie, creo que dijo, de la gente que está como loca,